Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 57 de un total de 59 que forman un curso de estadística. Ya vamos a entrar, o estamos entrando más bien, a la recta final del curso, donde vamos a ver metodologías estadísticas para evaluar la relación que pudiera haber entre variables aleatorias. Entonces, es ya la última parte del curso. Técnicas estadísticas para evaluar la relación que pudiera haber entre dos variables aleatorias. En esta ocasión, en este video, vamos a hablar de la tabla de contingencia. Es una prueba de hipótesis orientada a este asunto, a evaluar la relación entre variables aleatorias. Bien, el objetivo de una tabla de contingencia es determinar si un par de variables categóricas, mucho cuidado con esto. Estamos hablando aquí de variables categóricas. Su objetivo es determinar si un par de variables categóricas son independientes. Ahora, ¿qué debemos entender por variable categórica? Bien, una variable categórica es la que tiene diferentes niveles o categorías. No tiene valores numéricos. No es un valor numérico, insisto. Es una variable que tiene niveles, diferentes niveles o categorías. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de variables categóricas. Por ejemplo, el país de nacimiento de una persona. Esa es una variable categórica porque su valor no es un número, es una categoría. Por ejemplo, la persona podría nacer en México o en Francia o en Colombia o etcétera, etcétera. Entonces, vea usted que esta variable, país de nacimiento de una persona, es una variable categórica porque tiene diferentes niveles o categorías, no tiene un valor numérico. Otro ejemplo de variable categórica puede ser nivel de estudios de una persona. A lo mejor ningún tipo de estudio, o terminó solamente el nivel de primaria, o tiene estudios terminados de nivel secundaria, o nivel preparatoria, o profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Vea usted que esta variable, nivel de estudios de una persona, pues también es una variable categórica, porque no es un valor numérico, no es un número, sino es una categoría o un nivel. Acá continuamos con nivel de estudios, licenciatura, maestría, doctorado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es otra variable, un ejemplo de otra variable categórica, nivel de estudios de una persona. Otra variable categórica podría ser, por ejemplo, el color favorito de una persona, el que más le gusta. ¿Sí? Este también es una variable categórica. La persona puede decir, no, pues mi color favorito es el rojo, otra persona puede decir azul, otra puede decir amarillo, otra, etcétera, etcétera, etcétera. Vea usted que esta variable también es una variable categórica porque no tiene un valor numérico. Entonces, estamos hablando de este tipo de variables categóricas. Por lo tanto, una tabla de contingencia es una prueba de hipótesis para determinar si un par de variables categóricas, variables de este tipo, determinar si un par de variables categóricas son independientes. Bien, entonces el investigador está considerando las variables, comparar las variables X y Y, que son categóricas. Son dos variables categóricas. Entonces, en una tabla de contingencia, la hipótesis nula afirma que la variable X es independiente de la variable Y. Mientras la alternativa afirma lo contrario. La variable X no es independiente de la variable Y. Se va a usar un nivel de significancia alfa. Entonces, el objetivo es tratar de determinar cuál de estas dos hipótesis es la razonablemente verdadera. Bien. En una tabla como esta es como se organiza la información para después calcular el estadístico de prueba. Vea usted, las columnas son diferentes niveles o categorías de la variable X. Entonces aquí la variable X tiene C cantidad de niveles o de categorías. Nivel 1 de la variable X, nivel 2, nivel 3, etcétera, nivel C. Y los renglones
son diferentes niveles de la variable y. El renglón 1 es el primer nivel de la variable y, el renglón 2 el segundo nivel, renglón 3, etc. Renglón R. Entonces, se supone que la variable x tiene c cantidad de categorías o niveles y la variable y tiene r cantidad de niveles o categorías. Lo que está encerrado en el rectángulo sería la información que tenemos del muestreo aleatorio. Bien, como F1 punto vamos a representar la suma del primer renglón. Estas Fs es la cantidad de individuos en cada celda. La F11 es la cantidad de individuos que quedan ubicados en la categoría 1 de X y categoría 1 de Y. El primer subíndice indica el renglón y el segundo subíndice la columna. Por ejemplo, F12 es la cantidad de individuos ubicados en el nivel 1 de Y y nivel 2 de X. O sea, renglón 1, columna 2. F13 es la cantidad de individuos ubicados en el nivel 1 de Y y nivel 3 de X. Renglón 1, columna 3. Entonces, F es la cantidad de individuos que fueron muestreados. Cada individuo se va a inspeccionar si corresponde, a qué nivel corresponde de la variable X y a qué nivel corresponde de la variable Y. Y ese individuo se va a ubicar en esa celda correspondiente. Entonces, y luego se cuentan cuántos individuos quedan ubicados en cada celda. Entonces, por ejemplo, esto representa la cantidad de individuos ubicados en el nivel 3 de Y y nivel 2 de X. Recuerden, primer subíndice indica el número de renglón, segundo subíndice indica el número de columna. Después se suman las columnas y los renglones. F1 punto representa la suma de todas las frecuencias del renglón 1. F2 punto indica la suma de frecuencias de todo el renglón 2, etcétera, etcétera. F.1 indica la suma de frecuencias de toda la columna 1. F.2 es la suma de todas las frecuencias de la columna 2. F.3 es la suma de todas las frecuencias de la columna 3, etcétera, etcétera. F es el total de individuos muestreados. Bien, para proceder con esta prueba de hipótesis, vamos a calcular un estadístico de prueba de la siguiente manera. Debemos calcular lo que se conoce como la frecuencia esperada de la celda IJ, que vamos a representar como FE subíndices IJ. Recuerde, el primer subíndice I indica el número de renglón, J, el segundo subíndice, indica el número de columna. La frecuencia esperada de la celda IJ se calcula con esta fórmula. FI punto, que es la suma de todo el renglón I, multiplicado por F.J, que es la suma de la columna J. Entonces, la suma del renglón I se multiplica por la suma de la columna J y eso se divide entre F, que es el total de individuos. Resulta que si la hipótesis nula es cierta, si las variables son independientes, esta es la cantidad de individuos, en teoría, que se espera en cada celda. Esta fórmula nos estima la cantidad de individuos que deben estar ubicados en cada celda. Esto se deja con sus cifras decimales porque es un valor teórico, es una media, es un valor teórico, se deja con sus cifras decimales. No intenten redondear esto a un entero. Bien, para que esto sea válido se requiere que todas las frecuencias esperadas de todas las celdas sean por lo menos igual a 5. Se debe cumplir este requisito, que todas las frecuencias esperadas para todas las celdas sean por lo menos igual a 5. Bien, ya teniendo la frecuencia esperada de cada celda, se calcula el cociente IJ. Para cada celda vamos a calcular un cociente con esta fórmula. FIJ es la frecuencia observada, también se le llama. La frecuencia observada en la celda IJ menos la frecuencia esperada, el obtenido con esta fórmula. Esta diferencia se eleva al cuadrado y eso se divide entre la frecuencia esperada. Entonces, este es el cociente que se va a calcular para cada una de las celdas. Si la hipótesis nula es cierto, se espera que las frecuencias observadas, la F y J, sea un valor muy cercano a la frecuencia esperada. Y por lo tanto, el cociente se espera que sea un valor muy cercano a 0. Si la hipótesis nula es cierta, se espera que estos cocientes sean cercanos a 0 en todas las celdas. Bien,
Y luego calculamos el estadístico finalmente, se le llama estadístico chi cuadrada porque se aplica aquí la distribución chi cuadrada, que es la suma de todos los cocientes. Se suman los valores de todos los cocientes, recuerden que es un cociente por cada celda. Y ese va a ser el estadístico, que va a tener R-1 multiplicado por C-1 grados de libertad. Recuerde que R es la cantidad de renglones y C es la cantidad de columnas. Entonces, multiplicamos R-1 por C-1 y es la cantidad de grados de libertad de este estadístico chi cuadrada. Es una prueba de cola derecha. Se obtiene el valor crítico chi cuadrada alfa, cuyos grados de libertad es este producto. R-1 se multiplica por C-1 y se puede obtener en Excel con esta función. Inversa chi cuadrada, cola izquierda, cola derecha, perdón, CD, cola derecha. Anotamos el valor de alfa y los grados de libertad. R-1 multiplicado por C-1. Bien. Finalmente, regla de decisión. Se rechaza la hipótesis nula como verdadera si el valor del estadístico chi cuadrada resulta mayor al valor crítico. Vamos a ver este procedimiento con este ejemplo. Se desea determinar si el lugar de trabajo del empleado es independiente del modelo preferido de uniforme. La tabla muestra el resultado de un muestreo aleatorio. Usar nivel de significancia del 5%. Bien. Vea usted que a un empleado de esta empresa se le va a asignar o se le va a identificar en qué lugar trabaja, en qué planta y qué modelo de uniforme es el que más le gustó. Entonces la empresa está proponiendo dos modelos para los uniformes de los empleados. Entonces le pregunta al empleado cuál modelo es el que más le gusta. Obviamente el empleado está obligado a indicar un modelo. No puede decir que los dos me gustan. Tiene que mencionar solo uno de ellos. Y se registra el lugar donde trabaja, en la planta A o en la planta B o en la planta C. Entonces, ¿cuáles son las variables categóricas que se están considerando en este análisis? Bueno, una variable es lugar de trabajo. ¿En qué planta está trabajando el empleado? Esa es una variable categórica porque es un lugar, no es un número. Planta A o en la planta B o en la planta C. Y la otra variable es el modelo de uniforme que más le gusta, preferido. El modelo 1 o el modelo 2. Entonces, estas son las dos variables categóricas que se registran en cada empleado que es el muestreado. Bien, aquí tenemos en la tabla el resultado de ese muestreo aleatorio. Vea usted que la tabla de datos tiene dos renglones, dos categorías, que es la variable Y, el uniforme preferido, y tiene tres columnas. Entonces, la variable X es el lugar de trabajo, tiene tres categorías. Entonces, la tabla tiene dos renglones, R es igual a 2 renglones, y C es la cantidad de columnas, 3 columnas. Estos valores van a ser necesarios para después obtener el valor crítico y demás. R vale 2 en este caso y C vale 3. Bien. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? Pues en este caso, la hipótesis nula afirma que el lugar de trabajo es independiente del modelo preferido del empleado. El lugar donde trabaja el empleado es independiente del modelo que más le gusta. Y la alternativa, lo contrario. El lugar de trabajo del empleado no es independiente del modelo preferido. Vamos a usar un alfa del 5%. Bien. Todas estas tablas fueron hechas en Excel. Usted puede en Excel fácilmente programar todos estos cálculos. Bien, aquí tenemos la tabla con los datos originales y aquí tenemos las sumas de los renglones. La suma del renglón 1 es 93, la suma del renglón 2, 64. Y aquí tenemos la suma de las columnas. La suma de la columna 1, 56. La suma de la columna 2, 57. La suma de la columna 3, 44. Y F, que es el total de individuos muestreados, fueron 157. En total se muestrearon 157 157 empleados. Y esos empleados fueron ubicados en diferentes celdas de acuerdo al lugar de trabajo y de acuerdo al modelo preferido de uniforme. Bien,
Para resolver el estadístico de prueba, primero necesitamos la frecuencia esperada. Usted puede ir confirmando con su calculadora de bolsillo. Esta es la frecuencia esperada de la celda 1.1. Es la frecuencia esperada para esta celda. ¿Cómo se obtiene? Recuerde, es la suma del renglón 1, o sea, este número 93, multiplicado por la suma de la columna 1, 93 por 56, y eso se divide entre F, 157. Si usted multiplica 93 por 56 y lo divide eso entre 157, va a obtener este resultado. Lo puede usted ir comprobando. Frecuencia esperada de la celda 1.2. La suma del renglón 1 por la suma de la columna 2 entre el total. O sea, este número se obtiene multiplicando 93 por 57 entre 157. La frecuencia esperada de la celda 1.3, la suma del renglón 1 por la suma de la columna 3 entre el total. Y nos da este valor. Y así sucesivamente. Frecuencia esperada de la celda 2.1, suma del renglón 2, suma de la columna 1 entre el total. Frecuencia esperada de la celda 2.2, suma del renglón 2 por suma de la columna 2 entre el total. Y la frecuencia esperada de la celda 2.3, suma del renglón 2 por suma de la columna 3 entre el total. Aquí usted debe dejar los valores con las decimales, por la siguiente razón. La suma de todas las frecuencias esperadas debe coincidir también con el total de individuos muestreados. Si no es así, hay error en los cálculos. La suma de todas las frecuencias esperadas también debe ser el total de individuos muestreados, que en este caso es 157. Por esa razón, déjele usted todas las decimales para que dé exactamente el valor F. Bien, aquí coincide, entonces estamos bien. Ahora calculamos los cocientes. Cada celda va a tener un cociente. ¿Cómo se obtiene este cociente? Recuerde, cociente 1,1 es la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Esa diferencia se eleva al cuadrado y eso se divide entre la frecuencia esperada. Usted haga ese cálculo y le va a dar este número. Cociente de la celda 1,2. Frecuencia observada por frecuencia esperada entre la frecuencia esperada. Cociente de la celda 1.3, frecuencia observada por frecuencia esperada entre frecuencia esperada. Y así sucesivamente. Cociente de la celda 2.1, frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado entre frecuencia esperada. Y cociente de la celda 2.2, frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado entre frecuencia esperada. Y cociente de la celda 2.3, frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado entre frecuencia esperada. Bien, y el estadístico chi cuadrada pues es la suma de los cocientes. Se suman estos 6 numeritos y es el estadístico chi cuadrada. Todo esto usted lo puede realizar rápidamente, se puede ir programando rápidamente en Excel. Entonces, este es el estadístico. Valor crítico, chi cuadrada alfa, 0.05. Grado de libertad. Dijimos que R es 2 y 2 menos 1 es 1. Y C vale 3 y 3 menos 1 es 2. Multiplicando 2 por 1, 2. De ahí salen los grados de libertad. Recuerde que es R menos 1 por C menos 1. Con esta función de Excel obtenemos el valor crítico 5.99. Comparando el estadístico con el valor crítico, pues claro que 7.9 es mayor a 5.99. El estadístico cae en la zona de rechazo, entonces se rechaza H0 como verdadera. Regla de decisión, vemos que el estadístico resultó mayor al valor crítico, entonces se rechaza H0. Esto se puede interpretar diciendo que la evidencia estadística indica que el lugar de trabajo del empleado no es independiente del uniforme preferido. Para obtener el p-valor, pues es una prueba de cola derecha. También el p-valor es la probabilidad hacia la derecha del estadístico. Que en Excel lo podemos obtener con esta función. Ya lo hemos dicho muchas veces, si p-valor es menor que alfa, se rechaza H0.
Calculamos el p-valor con esta función, anotamos el valor del estadístico de prueba, los grados de libertad, nos da 0.019. Comparado con 0.05, pues esto es menor que 0.05. Entonces se debe rechazar H0. Sin embargo, observe que la evidencia no es muy contundente, porque si alfa hubiera sido 0.01, pues no se hubiera rechazado H0. Entonces, la evidencia no es muy contundente que digamos. Pero bueno, con un nivel de significancia del 5% es suficiente para rechazar H0 como verdadera. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.